Usted tenga un excelente día y bienvenido a la quinta entrega del libro El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. Bienvenidos sean ustedes. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las ínfimas raciones y a las escasas calorías? Aunque de momento puedan parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin ninguna duda no están exentas de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente en 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de muy baja calidad o un pequeño trozo de queso o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de jalea aguada. Cada día una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pasado y nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían. El cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón morían. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados. No va a durar mucho, o él es el próximo. Nos susurrábamos entre nosotros y cuando en el curso de nuestra diaria búsqueda de piojos veíamos nuestros propios cuerpos desnudos, llegaba la noche, pensábamos algo así. Este cuerpo, mi cuerpo, es ya un cadáver. ¿Qué ha sido de mí? No soy más que una pequeña parte de una gran masa de carne humana, de una masa encerrada tras la alambrada de espinas, agolpada en unas cuantas barracones de tierra, una masa de la cual día tras día va descomponiéndose un porcentaje porque ya no tiene vida. Ya he mencionado hasta qué punto no podíamos olvidar los pensamientos sobre platos favoritos, que se introducían a la fuerza en la conciencia del prisionero, en cuanto tenía un instante de asueto. Tal vez pueda entenderse, pues, que aún el más fuerte de nosotros soñara con un futuro en el que tendría buenos alimentos y en cantidad no por el hecho de la comida en sí, sino por el gusto de saber que la existencia infrahumana, que nos hacía incapaces de pensar en otra cosa que no fuera comida, se acabaría por fin de una vez. Los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie, cavando una trinchera sin oír otra cosa que la sirena anunciando las 9:30 o las 10 de la mañana. La media hora de descanso para almorzar, cuando se repartía el pan, si es que lo había, preguntando una y otra vez al capitán, si este no era un tipo excesivamente desagradable, ¿qué hora era? Tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo, cogiéndolo primero con los dedos helados, sin guantes, partiendo después una migaja, llevársela a la boca para finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardárselo otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquel día mañana que la conservaría hasta mediodía. Podíamos sostener discusiones incabables sobre la sensatez o insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan, que durante la última época de nuestro confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retorcijones del hambre, los más dolorosos durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que día a día se impedía posibles robos a la pérdida de la ración y que esto era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente yo engrosé las filas de este último grupo. El momento más terrible de las 24 horas del día en un campo de concentración era el despertar.
Cuando todavía de noche los tres agudos pitidos de un silbato nos arrancaban sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestros sueños. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados en los que a duras penas podíamos meter los pies, llagados e hinchados por el edema. Y entonces venían los lamentos y quejidos de costumbre por los pequeños fastidios, tales como enganchar los alambres que reemplazaban a los cordones. Una mañana vi a un prisionero al que tenía por valiente y digno, llorar como un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos. Al haberse escogido sus zapatos demasiado como para poderlos llevar en aquellas fatales horas, yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Sexualidad. La desnutrición, además de ser causa de la preocupación general por la comida, probablemente explicaba también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esto parece ser la única explicación del fenómeno de un psicólogo que se veía obligado a observar en aquellos campos solo de hombres, que en oposición a otros establecimientos estrictamente masculinos, como los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima, incluso en sueños. El prisionero se ocupaba muy poco del sexo, aun cuando, según el psicoanálisis, los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones, deberían manifestarse de forma muy especial en los sueños. Ausencia de sentimentalismos. En la mayoría de los prisioneros, la vida primitiva y el esfuerzo de tener que concentrarse precisamente en salvar el pellejo llevaba a un abandono total de lo que no servía a tal propósito, lo que explicaba la ausencia total de sentimentalismos a cada prisionero. Esto lo experimenté por mí mismo cuando me trasladaron desde Auschwitz a Dachau. El tren que conducía a unos 2000 prisioneros atravesó Viena. Era eso lo de la medianoche cuando pasamos por una de las estaciones de la ciudad. Las vías nos acercaban a la calle donde yo nací, a la casa donde yo había vivido tantos años. En realidad, hasta que caí prisionero, éramos 50 prisioneros en aquel vagón que tenía 2 pequeñas mirillas enrejadas. Tan solo había sitio para que un grupo se sentara en cuclillas en el suelo, mientras que el resto, que debía permanecer horas y horas de pie, se agolpaba en torno a los ventanucos, alzándome de puntillas y mirando desde atrás por encima de las cabezas de los otros. Por encima de los barrotes de los ventanucos, tuve una visión fantasmagórica de mi ciudad natal. Todos nos sentíamos más muertos que vivos, pues pensábamos que nuestro transporte se dirigía al campo de Mauthausen, y solo nos restaban unas 2 o 3 semanas de vida. Tuve la inequívoca sensación de estar viendo las calles, las plazas y la casa de mi niñez, con los ojos de un muerto que volvería del otro mundo para contemplar una ciudad fantasma. Varias horas después, el tren salió de la estación y ahí estaba la calle, mi calle. Los jóvenes que ya habían pasado años en un campo de concentración y para quienes el viaje constituía un acontecimiento, escudriñaban el paisaje a través de las mirillas. Les supliqué, les rogué que dejaran pasar delante, aunque fuera un momento. Intenté explicarles cuánto significaba para mí en este momento mirar por el ventanuco, pero mis súplicas fueron desechadas con rudeza y cinismo. ¿Qué has vivido ahí tantos años? Bueno, entonces ya lo tienes demasiado visto. Política y religión. Esta ausencia de sentimientos en los prisioneros, con experiencia, es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que no redunde en interés de la conservación de la vida propia. Todo lo demás, el prisionero lo consideraba un lujo, superfluo, superfino. En general, en el campo sufríamos también de hibernación cultural, con solo 2 excepciones, la política y la religión. Todo el campo hablaba casi continuamente de política. Las discusiones surgían ante todo de rumores que se cazaban al vuelo y se transmitían con ansia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios. Se sacudían con rapidez y lo único que conseguían era azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros, una y otra vez. Estas se desvanecían y las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad, esperanzas avivadas por rumores optimistas. Algunos hombres perdían toda esperanza, pero siempre había optimistas incorregibles que eran los compañeros más irritantes.
Cuando los prisioneros sentían inquietudes de religión, estas eran las más sinceras que cabe imaginar, y muy a menudo el recién llegado quedaba sorprendido y admirado por la profundidad y la fuerza de las creencias religiosas. A este respecto, lo más impresionante eran las oraciones o los servicios religiosos, improvisados en el rincón de un barracón o en la oscuridad del camión de ganado en que nos llevaban de vuelta al campo desde el lejano lugar de trabajo, cansados, hambrientos y helados bajo nuestras ropas harapientas. Durante el invierno y la primavera de 1945 se produjo un brote de tifus que afectó a casi todos los prisioneros. El índice de mortalidad fue elevado entre los más débiles, quienes habían de continuar trabajando hasta el límite de sus fuerzas. Los chamizos de los enfermos carecían de las mínimas condiciones. Apenas teníamos medicamentos ni personal sanitario. Algunos de los síntomas de la enfermedad eran muy desagradables. Una aversión irreprimible a cualquier migaja de comida, lo que constituía un peligro más para la vida, y terribles ataques de delirio. El peor de los casos de delirio lo sufrió un amigo mío que creía que estaba muriendo y al intentar rezar era incapaz de encontrar las palabras para evitar estos ataques. Yo y muchos otros intentábamos permanecer despiertos la mayor parte de la noche. Durante horas redactaba discursos mentalmente. En un momento dado empecé a reconstruir el manuscrito que había perdido en la cámara de desinfección de Auschwitz y en taquigrafía garabateé las palabras clave en trozos de papel diminutos. Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se suscitaba una discusión científica y en una ocasión presencié algo que jamás había visto durante mi vida normal, aun cuando tangencialmente se relacionaba con mis intereses científicos. Una sesión de espiritismo me invitó al médico jefe del campo, prisionero también, quien sabía que yo era psiquiatra. La reunión tuvo lugar en su pequeño despacho de la enfermería. Se había formado un pequeño círculo de personas entre los que se encontraban de todo totalmente antirreglamentario. El oficial de seguridad del equipo sanitario, un prisionero extranjero, comenzó a invocar a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco, sin ninguna intención consciente de escribir. Durante los 10 minutos siguientes, transcurridos los cuales la sesión concluyó ante el fracaso del médium en conjurar a los espíritus para que mostraran, su lápiz trazó despacio unas cuantas líneas en el papel, hasta que fue apareciendo de forma bastante legible Bea B. Me aseguraron que el administrativo no sabía latín y que nunca antes había oído las palabras Bea Victis. ¡Ay, los vencidos! Mi opinión personal es que seguramente las habría oído alguna vez, aunque sin llegar a captarlas de forma consciente, y quedaron almacenadas en su interior para que el espíritu del subconsciente, las recogiera unos meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior. A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza en la vida de aquel campo, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles acostumbradas a una vida intelectual rica sufrieron muchísimo. Su constitución era a menudo endeble, pero el daño causado a su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros, a menudo los menos fornidos, parecían soportar mejor la vida del campo que los de la naturaleza más robusta. Para aclarar este punto, me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Voy a contar lo que sucedía aquellas mañanas en que antes del alba teníamos que ir andando hasta nuestro lugar de trabajo. Oíamos gritar las órdenes. ¡Atención! ¡Destacamento! ¡Adelante! Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre, media vuelta a la izquierda, 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 izquierda. ¡Gorras fuera! Todavía resuenan en mis oídos estas palabras. A la orden de «gorras fuera», atravesábamos la verja del campo mientras nos enfocábamos con los reflectores. El que no marchaba con marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte quien, para protegerse del frío, se calaba la gorra hasta las orejas antes de que le dieran permiso.
En la oscuridad tropezábamos con las piedras y nos metíamos a los charcos al correr, el único camino que partía del campo. Los guardias que nos acompañaban no dejaban de gritarnos y azuzarnos con las culatas de sus rifles. Los que tenían los pies llenos de llagas se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas mediaban palabra. El viento helado no propiciaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: «Si nos vieran ahora nuestras esposas, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren lo que nosotros estamos pasando». Sus palabras evocaron en mí el recuerdo de mi esposa. Cuando todo se ha perdido. Mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, no dijimos palabra, pero ambos lo sabíamos. Cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo. Esto en la mañana comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes, pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme, la veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada con la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta que puede aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí y el significado del mayor de los secretos que la poseía. Y también un secreto que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Comprendí cómo el hombre, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad. Aunque sea solo momentáneamente, sí, contempla al ser querido. Cuando el hombre se encuentra en una situación de total desolación, sin poder expresarse por medio de una acción positiva, cuando su único objetivo es el limitarse a soportar los sufrimientos correctamente, con dignidad, ese hombre puede, en fin, realizarse en la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Amables amigos,